Soy Tomás Blanco, archivista y explorador de lo paranormal. En mi vida he recorrido lugares que otros solo sueñan con visitar, pero ninguno me marcó tanto como el desierto de Sekhare, en Egipto. Fue el 18 de enero de 2020 cuando todo comenzó, con una tormenta de arena que reveló algo imposible de ignorar, una entrada sellada, olvidada por el tiempo. Formaba parte de un grupo de arqueólogos liderados por el legendario Dr. Javier Martín. Nadie podía prever que lo que hallaríamos cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras descendíamos por los estrechos pasillos recién descubiertos, encontramos artefactos cuidadosamente dispuestos, vasijas decoradas con jeroglíficos, pequeños amuletos en forma de escarabajo y herramientas rituales desgastadas. Cada pieza parecía contar una historia, como si intentara advertirnos de lo que estaba por venir. Y entonces llegamos a la puerta principal. Era maciza, sellada como si quisiera encerrar algo más que secretos. Al abrirla, la escena que apareció frente a nosotros fue imponente, un sarcófago negro, tallado con figuras que no eran completamente humanas, más altar que tumba. Junto a él, descansaba el cuerno del escarabajo. Era indescriptible. Su superficie negra brillaba como obsidiana cubierta de aceite, y parecía latir con vida propia. Sus tallados, intrincados y sinuosos, imitaban las líneas de un escarabajo. El aire estaba cargado de energía, podía sentirla en mi piel y en lo más profundo de mi alma. Los jeroglíficos grabados a su alrededor contaban una historia aterradora. En tiempos de caos, un faraón desesperado pidió ayuda a los dioses para proteger su reino. Le otorgaron el cuerno, capaz de transformar al más débil en un titán. Pero el poder tenía un precio, el cuerno se alimentaba de su humanidad, drenando su esencia con cada uso. El faraón cayó en la locura, arrasando aldeas, ejecutando consejeros y destruyendo templos en su paranoia. Finalmente, los sacerdotes, horrorizados, sellaron el cuerno en una tumba y lo ocultaron del mundo, temerosos de que alguien más desatara su maldición. Ese sello había sido roto, por nosotros. Años después de nuestro descubrimiento, el cuerno permaneció bajo estudio, encerrado en la tumba de Sekhare. Pero su historia llegó a oídos de Víctor López, un viejo amigo y brillante arqueólogo. Su hija, Emily, estaba al borde de la muerte por una enfermedad degenerativa. La desesperación lo consumió, y lo que para otros era una reliquia maldita, para él se convirtió en una última esperanza. Víctor vino a mí buscando respuestas. Sabía que el cuerno tenía un precio, pero su amor por Emily lo cegó. Es un milagro, me dijo, con una mezcla de euforia y miedo. Yo traté de advertirle sobre los riesgos, pero él no escuchaba. ¿Cuánto tiempo crees que le queda a Emily?, insistía, intentando justificar lo que estaba a punto de hacer. Una noche, llegó a mi estudio con el cuerno envuelto en un paño. Lo había robado. Sus ojos reflejaban una obsesión que nunca antes había visto en él. No tengo opción, dijo con la voz quebrada. Intenté razonar con él, explicarle que el poder del cuerno no era un regalo, sino una maldición. Pero Víctor estaba decidido. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio por salvar a su hija. A pesar de mis advertencias, comenzó a manipular el cuerno. Su superficie emanaba un calor casi imperceptible, como si estuviera vivo. Al presionar una de las marcas, el cuerno brilló con un destello sobrenatural, y una vibración llenó la habitación. Algo se activó, aunque no sabíamos qué. Los efectos no tardaron en manifestarse. Víctor comenzó a notar cambios en su cuerpo, una fuerza sobrehumana, reflejos acelerados, movimientos que desafiaban lo natural. Pero el precio se hacía evidente. Su piel comenzó a endurecerse, transformándose en un caparazón verdoso, y su voz adquirió un tono profundo y ajeno. Emily lo vio una noche en el laboratorio. «Papá, ¿qué te está pasando?», preguntó, con el miedo reflejado en sus ojos. Víctor intentó calmarla, pero su apariencia era aterradora. «Emily, soy yo», dijo, aunque su voz ya no sonaba humana. La niña retrocedió, aterrada, y salió corriendo. Víctor quedó paralizado, su cuerpo temblando mientras la culpa lo aplastaba. En ese momento, entendió que no solo estaba perdiendo a su hija, también estaba perdiéndose a sí mismo. Poco a poco, el cuerno comenzó a hablarle. Susurros invadían su mente, llenándola de promesas de poder y propósito. Pero con cada promesa, más humanidad se deslizaba fuera de su alcance. Una noche, cayó al suelo,
jadeando. Esto me está robando el alma, murmuró, mientras su cuerpo se retorcía entre lo humano y lo inhumano. En el espejo, los ojos que veía ya no eran suyos. Era un reflejo frío, alienígena. Aquel poder, que había buscado para salvar a Emily, ahora lo estaba consumiendo. La transformación de Víctor era casi completa cuando Margarita Cortés, una colega arqueóloga y antigua compañera de expedición, entró en acción. Había seguido el rastro del cuerno y sabía que Víctor lo había activado. Esto no es un mito, Tomás, me dijo al llegar a mi puerta. Si no detenemos esto, las consecuencias serán catastróficas. Juntos confrontamos a Víctor en su laboratorio. Lo que vimos nos dejó sin palabras, ya no era completamente humano. Su cuerpo era una amalgama de carne y caparazón, sus ojos brillaban con un resplandor inhumano, y un zumbido bajo emanaba de su pecho. Margarita intentó razonar con él. Víctor, mira lo que te has convertido. Emily no necesita un monstruo. Necesita a su padre. Por un momento, sus palabras parecieron llegar a él. Víctor miró sus manos, ahora garras, y luego el cuerno, como si finalmente entendiera el precio de su obsesión. Solo quería salvarla, susurró, su voz quebrada por la culpa. Margarita le dio una última oportunidad. Tienes que elegir, Víctor. Este poder, o ella. La lucha interna que siguió fue desgarradora. Víctor cayó de rodillas, temblando. Su rostro reflejaba una batalla entre el hombre que había sido y la criatura en la que se estaba convirtiendo. Finalmente, con un grito lleno de agonía, levantó el cuerno y lo estrelló contra el suelo. La explosión de energía fue cegadora. Margarita y yo fuimos lanzados contra las paredes, mientras una ola de calor llenaba la sala. Cuando la luz se desvaneció, vimos a Víctor tirado en el suelo. Su cuerpo había vuelto a ser humano, pero estaba inmóvil. Nos acercamos, pero supimos de inmediato que no había sobrevivido al esfuerzo. En el umbral de la puerta, Emily apareció. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su padre. Corrió hacia él, arrodillándose a su lado. «Papá, te quiero», susurró, su voz temblorosa. «Nos vemos en el otro lado». Víctor había tomado la decisión correcta, pero el precio fue más alto de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. El cuerno del escarabajo fue destruido, pero su poder dejó una cicatriz imborrable en nuestras vidas. Margarita y yo prometimos cuidar de Emily. «No más atajos oscuros», le dije mientras ella lloraba en mis brazos. «Vamos a hacer esto de la manera correcta, con esperanza y determinación. Tu padre estaría orgulloso». Víctor nos enseñó que no es el poder lo que define a una persona, sino lo que está dispuesto a sacrificar por lo que ama. Su historia no tiene todas las respuestas, pero deja preguntas que resonarán para siempre. ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar por salvar a alguien que amas? ¿Vale la pena el precio, si pierdes tu humanidad en el proceso? Gracias por acompañarnos en esta historia de amor, sacrificio y los oscuros límites del poder. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia llena de misterio y reflexión, aquí, en Human X Lab.